Bueno, vamos a darle los buenos días al jurista Yotin Curi, quien viene a hablar con nosotros sobre todos estos temas que están latentes hoy en día, sobre la posibilidad o no de que el doctor Leonel Fernández sea habilitado para ser candidato presidencial. Buenos días, doctor, ¿cómo están las cosas? Muy buenos días, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Nos vimos ya hace un par de días en un seminario interesante sobre el tema. Así es. Y después de eso, yo he estado leyendo, me quedé investigando cuando nuestro amigo Manuel Fermín dijo que es un falso debate, ciertamente es así, el tema del transfugismo. Y profundizando ayer en el tema, me doy cuenta, básicamente hay dos tipos de transfugismo. El parlamentario, que es esos sistemas parlamentarios donde los representantes, ¿verdad?, del Congreso se mueven de un lado a otro y se llevan el cargo. O sea, para tú calificar, tienes que llevarte algo como tal. El electoral, que es el nuestro, el electoral. Que pueda defraudar a tu elector, que te dio ese mandato. Te dio un mandato, claro, a través del voto. Claro. Perfecto. Ese es el parlamentario que no se aplica entre nosotros. El de nosotros el que se aplica es el electoral. El electoral obviamente está concebido, está clarísimo, tanto en el 134 de la ley de régimen electoral como en el 49.4 de la ley de partidos. Es para el que se va llevándose una posición, se va con algo en las manos. En este caso se llevaría la nominación, el transfugismo electoral. Pero el que se va de un partido y no se lleva absolutamente nada. ¿Qué transfugismo estamos hablando? Cuando una persona es descartada por su propia organización, tiene dos opciones. O acepta el resultado y se queda dentro de la organización, o se va. Eso es un derecho individual, un tema que tiene que ver con la autodeterminación individual del individuo, de la persona, valga la redundancia, claro, la autodeterminación individual. ¿Es eso transfugismo? Imposible, porque no ha recibido un mandato, no ha recibido nada que se vaya a llevar de esa organización, porque cuando los electores, a través del partido, nominan a una persona, obviamente ya ahí sí hay un compromiso, se perfecciona, se configura una especie de contrato, vamos a decir así, y recibe el mandato, como tú decías, Manuel. Pero si el que pierde, que se va independientemente de las razones, sean válidas o no, y en el caso nuestro, ¿verdad?, están a ojos vistas, como se dice, sencillamente está ejerciendo un derecho de libertad individual, de decir, no, yo no estoy conforme con esto, me voy. Es un transfugismo imposible, eso no se configura en ese supuesto. De manera que querer aplicar esos dos textos, yo digo, pero es que no encajan ni a empujones en el caso que nos ocupa, no se aplican. Eso es razonando desde el punto de vista legal. Si entramos en el plano constitucional, que es todavía los argumentos son más sólidos y más demoledores, sí. Óigame bien, el sufragio está en 3 artículos. 21.2 lo califica como un derecho de ciudadanía. El legislador constituyente no lo coloca en el título de los derechos fundamentales porque por el problema migratorio haitiano, vamos a estar claros. Lo cambia de lugar, pero eso no quiere decir que no sea un derecho fundamental. Está en el 208, que lo califica como un derecho y un deber ciudadano. Segunda vez que lo menciona. Y en el 75.2, que lo califica como un deber fundamental. Y en ninguno de ellos el constituyente te remite a la ley. O sea, claro, ese no es un derecho que puede ser desarrollado por el legislador, sino por el constituyente. Tanto es así que en el 208, en el único párrafo que tiene, dice, los militares no podrán ejercer el derecho al sufragio, ni los que hayan perdido los derechos de ciudadanía. Eso debió haber estado en una reserva de ley, decir de conformidad con la ley y remitir a la ley. No, lo incorporan en la misma Constitución, el constituyente, porque no quiere que eso sea discusión. No sea materia de discusión. Claro. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué? Primero, es la única figura que tiene una doble connotación, derecho y deber fundamental. Fíjense ustedes. No tiene reserva de ley.
¿Por qué? Porque conecta directamente con el 268 de la Constitución, que establece la única cláusula de intangibilidad, es decir, una cláusula pétrea que no puede ser modificada o no debe ser modificada, ese es el deseo del constituyente, porque hay autores que dicen que las cláusulas pétreas no son tales, pero ya esa es otra discusión. Esa cláusula pétrea dice: ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicana, democrática y representativa. El sufragio es la base de la democracia. Sí, porque Chávez eliminó todo eso de la Constitución de Venezuela. Exactamente. Es la base de la democracia. Está conectado con la única cláusula de intangibilidad. O sea que si vamos a razonar desde la óptica constitucional, sencillamente el debate no tiene absolutamente ningún sentido, porque el constituyente no puede establecer condiciones ni precondiciones a una persona, sobre todo a una persona que es descartada por su propia organización. Ahora bien, el que gana, ya el asunto sería distinto, porque ya ha recibido un mandato, se va con algo tangible y entonces está traicionando a sus electores. Que le dio... Pero el que se va sin nada, que al contrario, que lo que está es dejando lo que tenía, en este caso la presidencia del partido, ¿de qué transfugismo estamos hablando? O sea, visto legalmente o visto constitucionalmente, no hay absolutamente ningún argumento sólido y serio que se le pueda oponer en este caso al doctor Fernández, pero más todavía. En una decisión muy reciente, la 441-19, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el tema del 49.3, es decir, la militancia mínima, de que una persona requiere determinado tiempo en una organización para poder aspirar a un cargo electivo. Para ser candidato. He entendido que eso era inconstitucional porque ese es un requisito que no está establecido. Le vulneraba un derecho de no está establecido en la Constitución elegido, y el legislador, como te digo, no puede imponer requisitos adicionales a los consignados en la ley fundamental. No puede. Sin embargo, hay. Entonces, si es decir, que la Constitución no puede ser inconstitucional. No, imposible, claro. Eso sería un disparate. ¿Por qué sería un disparate? Un disparate. Yo tengo un artículo que escribió hace muchísimos años. Que es el meollo del tema ahí. El primer artículo que yo vi siendo estudiante hace muchísimos años que escribió eso fue el doctor Ramón Tapia Espinal. Un artículo en el periódico El Caribe cuando estaba don Germán Emilio Orne. La Constitución no puede ser inconstitucional. Claro. Estoy hablando de sería bueno hace 20 y pico de años. Sí. Refrescarlo. Mira, entonces, si ese artículo, frente a una afectación menor al derecho al sufragio, fue declarado inconstitucional, ¿qué será el 49.4, que supone una afectación mucho mayor? Obviamente también es inconstitucional. Yo llegué a ver recientemente en un programa de televisión al expresidente de la Suprema, el doctor Subero, que lleva la tesis contraria, decir que él entiende que ese artículo también es inconstitucional, lo cual es correcto. O sea, fíjense, estamos hablando de personas, pero que como se asume que tanto no se ha expulsado del ordenamiento jurídico, se asume su constitucionalidad en virtud del principio indubio pro legislatore, o sea, la duda. Pero ese principio, indubio pro legislatore, realmente no encaja en este caso, de este texto. Primero por la sentencia que te acabo de señalar. Esa sentencia prácticamente coloca al 134 y al 49.4 de la ley de partidos y de la ley electoral prácticamente al borde del precipicio. Solamente basta una simple formalidad para que el tribunal lo descarte. En este caso hay un tema de un diputado donde hicimos un amicus curiae, no sé si lo vieron en la prensa, lo suscribí junto con otros ex magistrados de la Suprema como Papi Luciano, Romero Confesor y Hernández Machado, que fueron los que dictaron esa decisión. Elaboramos una intervención en esa misma dirección. O sea, este texto no goza de la duda indubio pro legislatore. Son textos que están en una inconstitucionalidad virtual. Es decir, están, para decirlo de manera gráfica, en lecho de muerte, conectados a un respirador artificial. Okay, ¿Entiendes? O sea, esos son los artículos que queremos aplicar. Entonces, sobre han generado
hemos generado un debate para pretender descartar, pero en el fondo lo que hay ahí es malicia política, malicia, manipulación, pero técnicamente eso no es posible ni desde el punto de vista legal ni constitucional. Ninguna persona puede ser privada del derecho al sufragio pasivo en el caso del candidato y activo de más de 800.000 personas que manifestaron su intención de voto. Votó por el presidente voto, o sea, Fernández. eso realmente... ¿Cuándo debe el Constitucional fallar eso, lo más tardar? Bueno, el único caso que está apoderado de ese, que yo conozca, es ese en el que intervinimos. Porque tengo entendido que ellos lo declararon de urgencia, ¿o no? Sí, el caso del legislador, creo que la audiencia está para este mes, mediados de mes. Y no podrá... Lo que pasa con el Constitucional es lo siguiente, Alexander. Obviamente yo sé que van a hacer el esfuerzo por fallarlo cuanto antes, porque tienen que declararlo de urgencia. Un asunto de tiempo. Un asunto de tiempo. Pero ¿qué puede ocurrir? Que es mi temor. Tú sabes que se requieren 9 votos para una decisión. Hay una mayoría calificada, y yo lo sé por experiencia, que hay casos que no se consiguen esa mayoría. Casos que tienen años. Eso es una posibilidad. ¿Y entonces qué queda? Bueno, no hay decisión. ¿Y? No hay decisión. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, ¿verdad? ¿Qué pasa y qué hacer? Habría que ver la conformación ¿Y una instancia como el Tribunal Superior Electoral no pudiera fallarlo? No, pues, la Junta también tiene que interpretar. El 74.4 de la Constitución, 74.4, habla de que todos los poderes públicos tienen decisiones para tomar... facultad para interpretar la Constitución. Sí. O sea que la Junta no puede salirle a este país. No, nosotros vamos a esperar que el Tribunal Constitucional falle. O sea, falla el caso. El equipo del presidente Fernández puede ir a inscribirlo a la Junta Central Electoral y la Junta está obligada a inscribirlo. Bajo el esquema del tema en discusión. Tiene que interpretar. Tiene que interpretar y tomar decisiones. Ella no tiene que esperar. Por ser una institución de... Claro, un poder público, un poder del Estado. Sí. Claro, no tiene que esperar ni que decida el Tribunal Superior Electoral, ni que decida el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el último intérprete. En caso de que haya... En caso de que haya, ¿verdad? De que hay una situación de que haya que decidirlo. No, en caso de que dicte una decisión. Sí. Es la única, pero la última, pero no la única. No la única. Todos los poderes públicos están obligados a interpretar la conformidad con la Constitución. Incluso los tribunales ordinarios por el tema de que nosotros tenemos un sistema mixto. Dual. Concentrado y difuso. Exactamente. Concentrado y difuso. Es decir, que la decisión puede ser potestativa del Tribunal Constitucional, pero también puede ser ventilada por otros tribunales inferiores. También. Y por la propia Junta, que tiene derecho a interpretar conforme al criterio de sus integrantes, si debe o no inscribir. Y eso debe hacerlo ya, entiendo yo, debe hacerlo cuanto antes, pero no lavarse las manos y decir vamos a esperar que un tribunal decida. No, eso no aplica. Entonces, no aplica en este caso. En términos legales, jurídicos, Jotin, ¿qué analiza que pudiera estar detrás de este debate, de crear este ruido, esta situación frente a la... Para mí es que lo que se quiere es confundir a la opinión pública, confundir a la opinión pública, porque, te reitero, yo lo he visto, analizando desde el punto de vista constitucional, ya escribí un trabajo hace unos días, ahora quiero escribir uno desde el punto de vista legal. ¿Por qué tampoco desde el punto de vista legal no se le aplica ninguno de esos dos textos? Y no me voy a cansar de repetir que es sencillamente porque el transfugismo es para aquel que se lleva algo del partido, o una nominación o un cargo. Y en este caso no se está llevando ni una nominación ni un cargo, de manera que los artículos están bien redactados. Si nos ponemos a verlo objetivamente, tanto el 134 habla del nominado. El 49.4 habla del candidato. Cuando tú lo lees y lo interpretas bien, es del candidato, no del precandidato. Y obviamente que así tiene que ser. Porque un precandidato, bueno,
que manifieste su inconformidad con un torneo interno de su organización, tiene derecho a tomar la decisión que entienda pertinente. Si entiende que hubo fraude o si entiende que no fue idóneo el proceso, tiene derecho a irse, y el legislador ni nadie le puede impedir. No, usted no puede ir por otro partido. Eso se le prohíbe, sí, al que tiene ya un mandato, sea sobre una base ideológica que se le ha conferido su organización, o programática, pero no al que se va, ¿tú entiendes? Inconforme, ¿qué se lleva? ¿En qué afecta? Le pregunto yo a ustedes, que ese candidato, llámese como se llame, ¿va a afectar ya la decisión tomada? No afecta en lo más mínimo. Porque no se ha tomado ninguna que lo favorezca. Ya tomaron una decisión, escogieron un candidato, ya. Eso no lo afecta. Yo le pregunto, magistrado, una cosa. Partiendo de que las leyes son lo que dicen los jueces, ¿hasta dónde se podría lograr un fallo sincero? Porque este es un país muy politizado, y el gobierno está haciendo presiones tan vulgares que mandó a un grupo de legisladores, de senadores, y se los sentó al frente a unos jueces que iban a dictar sentencia. Como una especie de chantaje, de presión. Un chantaje. Yo estoy acá, si no lo interpelamos. Entonces, ¿hasta dónde en un país tan politizado y con un gobierno que utiliza el poder de manera inescrupulosa, hasta dónde se pudiera lograr un fallo real? No, y donde el partido de gobierno públicamente asumió una posición de que iba a enfrentar y iba a luchar para que no se produzca la inscripción del doctor Leonel Fernández. Que es un error político desde el punto de vista político también, pero desde el punto de vista jurídico una barbaridad. Es que, reitero, óigame, el derecho al sufragio es un derecho natural, un derecho preexistente, consustancial al ser humano. Sí. Como el derecho a la vida. El derecho a escoger, eso está antes de nosotros nacer. Por eso es un derecho natural, es consustancial, innato a la persona. ¿Cómo se le puede impedir si hubiese sido así, por ejemplo, Rafael Caldera no hubiese sido presidente de Venezuela cuando abandonó su partido y con una coalición ganó? Esa es la democracia. Entonces, tú no puedes vulnerar el principio democrático, la autodeterminación individual del individuo, su libertad individual, sencillamente sobre la base de una falsa interpretación de un texto que no se le aplica, porque reitero, no se lleva nada en las manos, ni una nominación, ni un cargo. Por el contrario, está dejando un cargo. Y además, es un principio, todo el mundo tiene derecho a manifestar su inconformidad. Porque como el legislador constituido le dice a una persona, usted tiene que asumir esa decisión, tomar esa dirección, y solamente esa. No. Yo exponía en la charla que ustedes tuvieron que esa unidireccionalidad obligada es sencillamente una camisa de fuerza. Eso es antidemocrático. El decirle a un candidato que no puede ir por otra organización, a un precandidato, porque el candidato, amén, eso es otra cosa porque ya ha recibido un mandato, pero un precandidato es vulnerarle un derecho, pero también está vulnerando el derecho de todos los que votaron por él. Claro. Entonces, esos textos, bien vistos, no es que están mal redactados, como se ha dicho, ni que son confusos, es que esa es la lógica. Esa es la lógica de esos textos, señores. Y eso es lo que yo quiero explicar por escrito. Y estoy desarrollando de que no hay absolutamente ninguna confusión. El texto está bien. Porque el que es nominado tiene que respetar a sus electores. Yo estoy de acuerdo. Claro. Si yo recibo un mandato y no me puedo ir por otra organización. No puedes traicionar traicionando ese mandato, ese interés. Claro. Yo quiero que tú seas presidente para que haga esto por mi país. Que me fue conferido sobre una base de propuesta, una base ideológica o programática. Claro, a eso me refiero. Eso sí. Pero hay un asunto, Curi. Vimos en un momento al doctor Simón. Cándido Simón. Plantear la posibilidad de que pudiera haber,
como una sola brecha de que el presidente Fernández se inscribiera como independiente. Aunque últimamente, no sé qué le pasó al doctor Cándido Simón, que lo veo opinando como que no es Cándido Simón, como que otra gente. Sí. En el sentido, no sería, compañero Alessandro, de que no puede ser candidato. No, ha cambiado 180 grados. No, 360 grados sobre el criterio. Realmente hay esa posibilidad de que puede ser independiente, obviamente. Eso, tiene un plazo de 75 días. Sí, 75 días en la ley, exacto. 75 días. 45 no es. No, 75. 75 días. Pero, ¿qué te digo? Eso no tiene discusión, de que puede ser candidato independiente. Claro, cualquiera de nosotros tres también puede ser candidato independiente. Eso es porque te reitero, un derecho natural, un derecho humano, de primerísima generación. Eso no puede ser coartado a nadie, el derecho a elegir y ser elegido. Puede serlo independiente, lo que la ley exige es una estructura similar a un partido, un programa de gobierno similar al de un partido. Puede también, claro, por esa vía, pero también puede serlo por cualquier organización política, porque él no es, ni fue candidato, ni se lleva nada en las manos, ni una nominación, ni un puesto. Porque el transfugismo parlamentario, que es el que nosotros vemos más en los textos, es en aquellos regímenes, sistemas, donde se pueden ir un grupo No, y de tutanar presidente. Claro, conformar mayoría con la oposición. Para tutanarlo. Y de tutanar presidente. Ahí sí. Hasta con uno puede cambiar la correlación de fuerza parlamentaria. Con uno, con varios, y puede cambiar la correlación de fuerza y tumbar un gobierno. Exactamente. Por ejemplo, el modelo español es así, europeo, casi todo. Pero... Magistrado, si usted tuviera que ponerse la toga para defender este caso, ¿en qué usted sustentaría el debate ante ese tribunal? Su argumento. ¿Cuál sería su argumento para usted defender este planteamiento que usted está haciendo? No, sencillamente organizar la argumentación desde dos vertientes, la legal, estrictamente legal, y la constitucional. Y en ambas no hay manera de tú aplicarle esos textos al doctor Fernández. No hay manera. Te reitero, ya te lo he explicado. Ahora se quiere buscar cuál fue la intención del legislador. El espíritu del legislador. El espíritu del legislador. Entonces, tengo un amigo que ya tiene las actas, las ha estudiado, como 140 o 150 páginas, y no dice absolutamente nada. ¿Cuál va a ser el espíritu del legislador? El que yo le acabo de explicar a ustedes. Claro, evitar el transfugismo, pero el transfugismo es correcto siempre y cuando se trate de una persona que ya ostente un cargo que le ha sido conferido por sus electores o una nominación, pero no una persona que decida irse independientemente por desacuerdo con su organización. Eso no tiene absolutamente ninguna lógica, ningún sentido, porque eso sería tú violarle a esa persona a que se vaya y se postule por otro partido que no ha recibido ningún mandato. Le está violando su derecho a su libertad individual, el derecho al sufragio activo y pasivo, le está violando múltiples derechos que son realmente inconcebibles en un Estado democrático como el nuestro. De manera que cualquier persona que entienda mínimamente estas cosas, por Dios, va a saber que eso no es posible. Ahora que ya que con malicia política se quiera interpretar y crear este falso debate para confundir a la inmensa mayoría de la población, ¿verdad?, que no conoce estos temas, ya eso es otra cosa. ¿Usted cree, doctor, que con este tema, por la trascendencia que tiene y de quién se trata, pudiéramos estar en presencia de una prueba, tanto de la Junta, de tomar la decisión como está llamada, y usted ha observado muy bien como poder público hacerlo, el propio Tribunal Constitucional? Esta es una prueba de adesentamiento desde el punto de vista de no dar señales. Está en una prueba de demostrar su independencia frente al poder político. Así es. Es una prueba de fuego. Tanto la Junta como el tribunal, como los tribunales, todos que vayan a conocer esto. Porque obviamente ya se ha anunciado de que se va a impedir
que porque la ley lo prohíbe, vamos a ver qué deciden los tribunales. Pero la Junta tiene una gran oportunidad de reivindicarse luego de estas primarias que fueron realmente muy lamentables, dejaron mucho que desear. Calificada por participación ciudadana, que siempre como claro, institución cívica privada de la sociedad civil, vinculada y especializada en los temas electorales. Claro. Y dice que la declaró ilegítima, que ahí... Eso no puede claro, participación ciudadana y todo el mundo que vio cómo la gente votando ya se estaban emitiendo boletines, por Dios. Eso fue viciado, eso no cabe la menor duda. Ahora bien, tiene la oportunidad de demostrar cierta independencia e inscribir la candidatura y no utilizar como pretexto de que los tribunales están apoderados, porque la Constitución faculta a todos los poderes públicos a interpretarla. Y esto es así porque tenemos un sistema dual. O sea que la Junta no tiene que esperar una sentencia de la Corte Constitucional. No. Puede inscribir. Ahora, si el Tribunal Constitucional dice, ya como último intérprete, no puede serlo, obviamente tiene que acatar. Tiene que asumirlo. Tiene que asumirlo la Junta. Pero el tribunal tendrá la última palabra, pero en lo que el asunto se discute, puede tomar su decisión. ¿Y qué usted le recomienda entonces a Leonel Fernández entonces en este debate? No, que inscribir su candidatura y recorrer las vías que la ley pone a su disposición. Que inscriba su candidatura y mantenga el proceso. O que intente, o que haga el esfuerzo por inscribirla, porque todavía no ha sido inscrita, que yo sepa. No. Entonces, a ver qué va a pasar, porque en definitiva esto va a ser judicializado. No hay... Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Es más, no hay manera de que no sea. Yo creo que todavía después de las votaciones va a seguir. Va a seguir así. Hay un temor. Hay un temor, pero el tema está claro. Hay una partecita, doctor, dentro del debate que se establece un aspecto de un debate político, el aspecto jurídico de quienes quieren llevar el debate en el sentido, como ha dicho el doctor Fermín, que estamos en presencia de un debate inútil, innecesario. Sí. Pero hay una realidad y por eso usted está aquí, claro. ¿verdad? Pero bueno, mira, entonces, sí, te voy a decir, Brito, óyeme, todavía vamos al extremo, razonando. Vamos al extremo. Vamos a decir que esas leyes se le aplicarían. Cuando tú tienes un conflicto entre la ley y la Constitución, vamos a suponer, esas leyes se le aplican al doctor Fernández. Pero la Constitución está por encima de todo. Entonces, como quiera, caemos en lo mismo. Es que no hay manera. ¿Qué hizo el juez Marshall? En 1803, que fue la primera sentencia que sentó el criterio de supremacía constitucional. El juez Marshall se vio en un dilema. ¿Aplico la ley o aplico la Constitución? La Constitución. La Constitución. Porque está por encima de la madre. Ustedes han oído el famoso caso Marbury versus Madison, que es un precedente fundamental en el derecho constitucional, porque esa fue la primera decisión. 1800, más de 200 años estamos hablando. Que le tocó asumirla al juez Marshall. Entonces, si ese fue el dilema y eso fue decidido hace más de 200 años, vamos a suponer, se aplica, a decir que todo lo que ellos dicen es cierto, pero la Constitución establece esto. Pero entonces... Y la Constitución no establece precondiciones ni prerequisitos, entonces hay que aplicar la Constitución como quiera. ¿Me están entendiendo? Es un falso debate, señores. Y de no hacerse así, doctor, vamos a caer en el artículo de Espinal de que la Constitución es inconstitucional. No, eso no. Pero en el sentido de que no se asuma con la Constitución. Pero hay otro principio. Porque entonces se está negando... Oye, la Constitución establece otro principio. Principio pro homine, que también está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en los principios. Está en la ley y está en la Constitución. Siempre la interpretación debe ser en el sentido más favorable. De la persona titular del derecho. Claro. Siempre debe ser, en caso de duda, que en este caso no hay duda. Eso es correcto. O sea, tú buscas por aquí, buscas por allí, tú dices que no veo. De que no es un derecho absoluto. Bueno, ningún derecho es absoluto, obviamente. Ningún derecho es absoluto. Ni la vida. Ni la vida. Pero sí, así es así. Pero óyeme, pero si hay uno que se aproxima, serían el de la vida y el del sufragio, que se aproxima a lo que podría ser más o menos absoluto, serían estos, por ejemplo. O sea que no hay manera, señores.
tú lo coges, lo analizas desde la vertiente constitucional, desde la vertiente legal. No encaja por ningún lado. No encaja. Esa ley nuestra, esos artículos, bien vistos, vistas las cosas, están correctamente concebidos. O sea, lo que estamos hablando, magistrado, es que la Constitución de la República establece que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental y que bajo ninguna circunstancia puede ser regulado por una ley. Y que si una ley entra en ese campo, sería inconstitucional. De eso que estamos hablando. Exactamente, exactamente. Toda ley que imponga requisitos o prerequisitos o condicionantes al sufragio, como es el caso de estas dos leyes, en caso de que se le aplicasen, porque no se le aplican al exmandatario, serían como quieren constitucionales, porque entrarían en contradicción, en conflicto con lo que establece la Constitución. O sea, es que no. Yo he escuchado a uno de ellos decir, no, fue que el presidente ya agotó su derecho. Yo digo, ven acá, yo no sabía que los derechos fundamentales se agotaban. Se agotaban, que era como un frasco de pastillas que usted la bebe y se acabó. Un vaso de agua. Un vaso de agua, te lo ves. Ya, No. Uno escucha ¿qué les digo? Las teorías más absurdas, más extravagantes que... Hubo un abogado que ahora es embajador en Europa, que le dijo a Lindsay, yo lo que soy es abogado, yo no soy político, si esa mesa es azul y a mí me pagan para que demuestre que esa mesa es roja, yo le demuestro por encima de quien sea que esa mesa es roja, aunque sea azul. Bueno, eso es lo que hacen los abogados generalmente, ¿tú entiendes lo que hacemos? Pero en estos casos ya que el juez... Que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es el orden público. Hay que ser cuidadoso, no se puede estar emitiendo opiniones así. Y yo pienso en esa dirección, doctor, que pudiera tener sus luces y sombras, como todo en la vida. Pero no es menos cierto que fuera de lo que ocurrió recientemente con la Junta, en la manera en que se ha producido el hecho de las primarias. Las altas cortes, como se le ha llamado, han venido dando señales con sus luces y sombras de fortalecimiento, de señales que hasta valió la pena el esquema. Sí, sí. Entonces, lo que quiero concluir es que, como le preguntaba ahorita, que esta decisión pone a prueba lo que pudiera ser el retroceso de algo que de alguna manera se ha venido dando señales de avance en ese sentido. ¿Usted lo ve así? Sí, claro. Impedir que una persona sea candidato con argumentos así tan espurios, óigame, sería, claro, un funesto precedente para nuestro país, porque entonces donde eso vulnera directamente la cláusula de intangibilidad, el principio democrático, que es fundamental. A nadie se le puede impedir un derecho de esa naturaleza. Porque entonces buscará otro método para Imagínate que yo te diga, tú no puedes trabajar aquí, pero tampoco puedes trabajar en otro lado. Y tengo que comer, mantener a mi familia. ¿Pero y cómo? Entonces voy a tener... Es algo parecido. Tú no puedes ni estar aquí ni en ninguna planta televisiva. Ni en ningún periódico de este país. Doctor, entonces... algo parecido, ¿tú me entiendes? Claro, una vulneración clara. Doctor, entonces... Para que lo veas desde algo más llano. Doctor, entonces concluimos en función de su experiencia y profesionalidad que la ley de partidos políticos, que ya ha sido declarada inconstitucional en varios de sus artículos, tiene otros artículos que también son inconstitucionales. Claro que sí, claro, tiene otros. Y cuando declararon el 49.3 inconstitucional, por conexidad se fue prácticamente. Sale el 49.4, por conexidad. ¿Cómo es? Repítalo de nuevo. Al irse el 49.3, que ya fue declarado inconstitucional, con mayor razón a fortiori, se va al 49.4 por conexidad.
Y por tanto el 134 también, de la ley, que es la misma cosa. Para los televidentes, ¿qué establece el artículo? El 49.3 y el 49.3. El 49.3 lo que establece que hay que tener un tiempo de militancia mínima para aspirar a cargos electivos en un partido. Que fue lo que declaró inconstitucional. Es prácticamente lo mismo entonces. No, es una afectación menor. Lo de la militancia mínima es menor, porque lo que exige es un tiempo de permanencia. Pero esto no, esto es una supresión al derecho al sufragio. Esto es mucho mayor. O sea que si aquello que siendo más leve fue expulsado, este con muchísimo mayor razón y la Constitución es transversal. Claro. A todas las leyes. No hay manera de sostener ese artículo. Y por eso yo siempre he dicho que están heridos de muerte, están en lecho, están en estado agónico. Ha conectado esos dos textos a un respirador artificial que nada más hay que desconectarlo ya para que o sea, y esos son con esos textos que queremos elaborar una tesis para impedir una candidatura. No, sencillamente no. Magistrado, muchas gracias. Yo espero que el tribunal decida eso rápido. Ojalá tengan la mayoría y le den una lección y le lleven tranquilidad al país. Magistrado, usted ha sido brillante. Gracias. Como siempre. Gracias. Pero hoy usted ha sido más brillante en ese Gracias. curso. Además de que ese seminario en que lo vi hace unos días. Lo afinó más. Sí, afina, porque todos los días uno está estudiando. Claro, sí. Eso es correcto. Sí. Así que muchas gracias magistrado. Brito. Bueno, buen fin de semana, señores. Pasen bien. Que Dios les bendiga a todos. Con ustedes será hasta el próximo lunes cuando volveremos con nuestra directa amiga Lindsay Casajara a partir de las 8 de la mañana. Hasta entonces.